Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. I think video after video, we have been learning more and more. So, um, the the most we go on with the verbs, with the regular verbs. Um, we are going to start just saying more words in English. That could be a possibility. Muy bien, hola, ¿cómo están? Veo que ya sí van entendiendo de a poco, ya no es tan difícil en inglés, ¿verdad? Nos faltan verbos, obviamente. Y vamos a continuar con esta instrucción, esta asesoría, este apoyo de verbos de inglés básico, ¿cierto? En esta área de los verbos irregulares. En esta oportunidad nos toca hablar del pretérito, ¿cierto? Del verbo cost, que se escribe exactamente igual en presente que en pasado. Aquí pueden ver ustedes una de las diferencias que son más sencillas para aprender que el español mismo, porque decir un verbo en presente o decir un verbo en pasado en español requiere de muchos cambios y para complicar aún más la situación, en caso de que nosotros quisiéramos ahondar más en un aprendizaje más profundo del español, se divide en dos pretéritos, ¿no? El pretérito imperfecto y el pretérito perfecto. Pero en general en inglés, para que vean, solamente la misma palabra se va a utilizar en presente y en pasado. Debo sí mencionar que en caso del pasado se debe colocar una expresión de pasado para que quede claro de que el verbo está en pasado. Por ejemplo, si yo digo it costs a lot of money, cuesta mucho dinero. Obviamente yo puedo decir it was en este caso it cost, ¿cierto? It cost a lot of money, le agrego la S en presente al verbo cost, ¿cierto? Y cuesta mucho dinero y yo digo it costs a lot of money, sin la S ya estoy diciendo costó mucho dinero. En ese caso la ventaja de la tercera persona, la tercera persona singular es mucho más sencilla para reconocerla. Que más adelante la podemos ver más en profundidad. Pero ahora, por el momento, estamos viendo los verbos. Es importante saber el verbo en presente y en pasado para tener como una idea central de lo que queremos decir. Y para eso la palabra clave va a ser el verbo, ¿cierto? Muy bien, he puesto aquí una oración sencilla y he puesto unas dos diferentes definiciones o traducciones de esta misma oración. Vamos entonces con la oración en inglés. He was then seriously injured in a car accident that nearly cost him his leg. Bien, aquí tenemos, ¿cierto? Nuestra oración en inglés tenemos nuestro pronombre, ¿cierto? Este pronombre personal, tercera persona, he, que significa él, ¿cierto? Género masculino, evidentemente. Traducido a él, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos un sujeto, sería explícito, o si quieren expreso, donde obviamente aparece, ¿cierto? Aparece en la oración
en este caso como pronombre, puede ser también como sustantivo. Pero es importante ver que en una de las traducciones sí está como sujeto explícito o expreso, y en la otra traducción que hice está como un sujeto tácito o implícito, donde se supone que no aparece, ¿cierto?, en la oración. Luego tenemos was, ¿cierto? Verbo to be en pasado, tercera persona. Y singular, no destacar eso que es singular. Y donde me va a indicar evidentemente que la oración va en pasado. ¿Ya? Aquí tengo una referencia de que obviamente mi verbo principal, que el que quiero saber yo, que es cost, va a tener que estar en pasado, ya que hay otro verbo que lo apoya. En este caso, el verbo to be was. Then, nuestro adverbio, ¿cierto? Then. Seriously, otro adverbio. Injured, un adjetivo. In, nuestra preposición de lugar. A, el artículo. Car, sustantivo. Bueno, así podemos seguir, ¿cierto? Cada palabra. Fíjense que una de las situaciones en las cuales yo encuentro interesante para poder aprender es colocar todas las palabras con su definición. Es decir, cuántos sustantivos tengo en la oración, cuántos pronombres, cuántos verbos, cuántas preposiciones, etcétera, etcétera. Y luego vamos sacando en conclusión las diferencias entre unos y otros y la participación que tiene cada palabra en la oración, ¿cierto? La ubicación que tienen en la oración. Entonces, así vamos entendiendo mejor la idea. En este caso, la idea central de lo que uno quiere decir. Es por eso que dividí las dos definiciones. Entonces, tenemos en injured in a car accident, accident, otro sustantivo. That, en este caso, la palabra that, ¿cierto? Está como conjunción. ¿Ya? Porque la palabra that obviamente se puede volver como un pronombre, ¿no? Un pronombre demostrativo. Y sin embargo, en esta situación está como conjunción, que va a significar ¿qué? Nearly, casi, ¿cierto? Otro adverbio. Cost, tenemos el verbo propiamente tal, irregular, costar. Hem, nuestro adjetivo, verbo objetivo, perdón, no verbo, es nuestro pronombre objetivo. Ahí está, perdón. Nuestro pronombre hem, nuestro pronombre objetivo. Hem, his, un adjetivo posesivo en este caso, his, y leg, otro sustantivo. Leg es pierna, ¿no? Leg. Entonces, ya que tenemos cada definición, un pronombre, un verbo, un adverbio, otro adverbio, un adjetivo, una preposición, un artículo, un sustantivo, otro sustantivo, una conjunción, luego otro adverbio, luego el verbo principal cost, luego tenemos un pronombre objetivo, luego tenemos un adjetivo posesivo y finalmente tenemos otro sustantivo. Entonces, todas estas definiciones de cada una de estas palabras nos va a servir y nos va a ayudar para después, más adelante, sacar una traducción más o menos importante, pero en el momento. Si uno después se va a mecanizar, al principio a lo mejor va a costar un poco, decir, oh, pero es que no, hay mucha materia, y cómo voy a saber yo que después viene uno, viene el otro, viene este. Entonces, evidentemente que uno con el tiempo va a ir mecanizándose, va a ir acostumbrándose y va a ir diferenciando ya del momento donde va a haber un verbo, ya más o menos tenemos el verbo. Otra palabra importante puede ser el verbo puede ir acompañado de un adjetivo o puede ir acompañado de un adverbio. Entonces vamos ahí más o menos tratando de entender lo que quiere decir esa frase o esa oración en inglés. La primera evidentemente se hizo de manera más simple y de manera más de acuerdo a la traducción propia de una oración simple. Por ejemplo, he was, él estuvo. Then seriously injured, después gravemente herido. In a car accident, en un accidente automovilístico.
in a car accident that nearly cost him, que casi le costó a él, ¿cierto? Que casi le costó his leg, en este caso, casi le costó una pierna, ¿no? Sí, en realidad yo puse otro artículo y debería puesto su, ¿cierto? Es su, porque la pierna le pertenece a él, ¿no? A la persona involucrada. Eh, confieso ahí mi error, ¿no? Doy fe de ratas, que aquí debería haber sido su. Bien, luego la otra traducción abajo quiere decir una idea más central de lo que yo voy escuchando, por ejemplo, y voy diciendo, a ver, ¿qué quiso decir esta persona? Entonces voy a una definición más rápida, luego resultó gravemente herido. Se fijan que voy reduciendo ya algunas palabras, entonces, pero no pierdo la idea central, gravemente herido, que son las palabras más importantes, ¿no? Luego resultó gravemente herido en un accidente automovilístico, ya que evidentemente esas palabras son también importantes en qué motivo ocurrió el accidente, en qué situación, y que casi le costó la pierna. Entonces en este caso reduzco todo, pero voy a lo mismo, lo más importante es que voy a lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es no olvidar que hay que aprenderse los sujetos en español, ¿cierto? Los sujetos, en este caso implícito o tácito, o el sujeto explícito o expreso. Muy bien, entonces muchas gracias por ver los videos. Eh, Muchas gracias a los que están suscritos. Eh, los que no están suscritos, suscríbanse por favor, me ayudarán mucho. Y en este caso, no olvidar apretar los likes y apretar campanita y todo lo que se pide hoy en día para que YouTube vaya apoyándonos también. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.